Hola, hola. En este video veremos la multiplicación y división de potencias de base racional y en algunos casos de exponente negativo. Lo importante de este video es ver que tanto para multiplicación y división son los mismos ejercicios con operaciones distintas. ¿Ya? Eh, Son, además de decir que estos ejercicios son parecidos a los que aparecen en la guía, pero no son iguales, con el objetivo de que usted pueda ver las diferencias y las semejanzas entre estas dos operaciones. Vamos a comenzar con la multiplicación del primer ejercicio, que dice 2 séptimos elevados a menos 5 por 1/3 elevado a menos 5. Para la multiplicación de potencias tenemos dos características distintas. Una, multiplicación para bases iguales y otra para exponentes iguales. En este caso tenemos exponentes que son iguales. Entonces, la propiedad dice conservar el exponente y multiplicar sus bases. Entonces vamos a multiplicar primero que todo sus bases. Entonces nos quedaría 2 séptimos por 1/3. Elevado a, se conserva el exponente, ¿ya? Independiente del signo que tenga, ¿ya? Porque aquí, como nos piden calcular solamente el reducir a una potencia y no calcular el valor, entonces aplicamos esta propiedad. Multiplicamos las fracciones y nos queda 2 por 1, 2, y 7 por 3, 21. Nos queda 2 21avos elevados al número. Como no hay que calcular el valor, entonces el ejercicio queda hasta ahí. A diferencia de la división, que en la división, si tenemos exponentes iguales, dividimos las bases. Entonces aquí se conservan igual, se conserva el exponente y las bases se dividen, aplicando la propiedad de división de fracciones. 2 séptimos divididos 1/3. 2 séptimos divididos 1/3. El exponente se conserva, que quedaría menos 5. Quedaría menos 5. Y la división, como usted recuerda, se conserva la primera fracción, se invierte la segunda, se transforma a multiplicación. Entonces, y el exponente se conserva. Es igual, 2 por 3 son 6, 7 por 1 son 7 y nos queda 6 séptimos elevados a menos 5, no olvidar el paréntesis. Vamos con el siguiente. Tenemos multiplicación de bases iguales. Cuando se multiplican potencias de bases iguales, se conserva la base, se suman los exponentes. Entonces nos quedaría aquí, conservamos la base independiente de la base. Si la base es un decimal, si la base es una fracción, si el decimal es un infinito periódico, como en este caso, no importa. Si las bases coinciden, se conservan y se suman los exponentes. En este caso nos va a quedar 3 más 3. Y como usted se ha dado cuenta, ¿cierto? Nos quedaría la base que se conserva independiente del valor que tenga, elevado a 6. Cuando tenemos bases iguales en división, conservamos la base y restamos los exponentes. Conservamos la base entonces, 0,4, independiente de la base que sea. Si las bases coinciden, se conserva y se restan sus exponentes, que nos quedaría 3 menos 3. Entonces, como usted se dio cuenta, ¿cierto? Conservamos la base, 0,4 periódico elevado a 0. Y para avanzar un poquito más, ese resultado sería 1, como lo vimos en las propiedades, que toda potencia elevado a 0 es 1. Entonces vamos con el último caso, que sería bases iguales, exponentes distintos. Como habíamos dicho en el caso anterior,
conservamos la base, que sería 3/5, y sumamos los exponentes. Más menos 7. Pero ojo con esta suma, porque aquí tenemos que aplicar las propiedades de los números enteros. Conservamos la base, 3/5. Y la suma esta sería 2 más menos 7, pero esto quedaría 2 menos 7. Signos distintos se restan y se conserva el signo del número mayor, y eso sería menos 5. Entonces nos quedaría 3/5 elevados a menos 5, y eso sería el resultado. Vamos con la división. Vemos que las bases coinciden, conservamos la base, y para la división, como habíamos dicho, en vez de sumar, restamos. Entonces nos queda 2, pero lo voy a hacer con rojito, nos queda 2 menos menos 7. Y aquí también aplicamos la propiedad de los números enteros y tenemos que prestar harta atención a esto, que aquí nos queda un menos menos, que como habíamos dicho en clase se transforma a más. Entonces nos va a quedar la operación 2 más 7 y eso resulta ser 9, ¿cierto? Entonces nos queda, conservamos la base y restamos los exponentes, que al desarrollar esa resta nos va a quedar 9 y ese es el resultado. Entonces, ¿en qué tiene que prestar atención? En identificar si las bases son iguales o los exponentes son iguales. Para la multiplicación, si son bases iguales, se suman los exponentes. Si la división son bases iguales, se restan los exponentes. Si en el caso que sean los exponentes iguales, para multiplicación se multiplican las bases, para división se dividen las bases. Y eso sería todo, y prestar atención en el tema de los signos para la suma y la resta de los exponentes. Eso sería. Ojalá le guste.